Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio de debate y reflexión sobre temas coyunturales colombianos que vamos a analizar a esta hora de la noche aquí en Noticias Caracol en Vivo. El tema de esta noche es la editorial conjunta que se realizó por 33 medios colombianos alertando que la libertad de prensa está en riesgo, especialmente por los reiterados ataques del gobierno colombiano, quien está representado por el presidente de la República, Gustavo Petro. Tendremos dos invitados esta noche, el director de la Asociación Colombiana de Medios de Información y tendremos también al editor de noticias de uno de los medios que se unió a esta editorial que salió hoy, lunes, en lo que ya decíamos en estos 33 medios de comunicación alertando sobre la posibilidad de que la libertad de prensa esté en riesgo. Iniciamos entonces saludando al director o el editor de noticias del periódico La Patria de Manizales, Fernando Alonso Ramírez. Editor, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Luisa, y gracias por tenernos en cuenta aquí en Sala de Prensa. Muy bien, director, antes de que hablemos ampliamente de por qué 33 medios deciden unirse a esta editorial, haciendo un llamado, por supuesto, para respetar y reflexionar sobre la libertad de prensa y también para cómo esta ayuda a la democracia, lo invito a que veamos esta nota de nuestro compañero Nicolás Roja, quien hizo una reflexión sobre la editorial y, por supuesto, informó al país sobre lo que está sucediendo. El titular reza por un pilar de libertades. Lo suscriben en conjunto 33 medios de Colombia entre periódicos, revistas y portales para rechazar al unísono lo que califican como el preocupante retroceso que este año ha tenido la libertad de prensa y la libertad de expresión por las declaraciones agresivas que en muchas ocasiones viene por parte del gobierno. En esta editorial, que reproducen ADN en sus 3 ediciones regionales, Cambio, City TV, El Espectador, El Colombiano y El Diario, exigen plenas garantías para el ejercicio de la profesión. El periodismo ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones con las que se pretenden socavar los mencionados derechos, y es muy serio y muy grave que dichas consignas provengan en no pocas ocasiones de los llamados a garantizarlos, en particular desde el gobierno nacional. Estamos, para ser claros, ante una situación que restringe la democracia en todo sentido. Al editorial en conjunto también se sumaron El Heraldo, El Meridiano en sus ediciones regionales, El Pilón, El Tiempo, El Universal, Infobae y Quién y Qué, donde hacen estas advertencias. Señalamientos incendiarios e irresponsables generalizaciones que causan gravosos efectos, en particular en las redes sociales. Además, denuncia la ambientación de climas que favorecen el control político de labor periodística y que buscan abrirles camino a regulaciones que institucionalicen la censura. Los 33 medios sostienen que propiciar un ambiente de sospecha y rechazo hacia la labor periodística es despejarle el camino a los violentos. Finalmente, el documento llama a los colombianos a exigir y defender sus derechos a la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, al igual que apartarse de las incitaciones al odio, el desprecio y la satanización del trabajo periodístico que cuestiona, investiga, denuncia e incomoda a quienes ejercen poder, sea cual sea su índole. El editorial también lo suscriben La Nueva Crónica, La Patria, La República, Portafolio, Publímetro, Pulso, PIM, Cubo en sus 7 ediciones regionales y Vanguardia, todos exigiendo respeto por el trabajo de los periodistas. Muy bien, pues esa era la nota informativa sobre esta editorial que hace un llamado vehemente, especialmente al gobierno nacional, para soltar las armas en medio de un país que necesita cada vez estar más informado. Por eso, nuevamente saludamos entonces al editor de noticias de La Patria de Manizales, Fernando Alonso, uno de los firmantes o uno de los que se unió a esta editorial. Editor, la pregunta que quiero hacerle es, creo que la más clara que se debería hacer aquí. ¿Por qué deciden en este momento 33 medios sacar esta editorial? ¿Qué es lo que está pasando que los motiva a hoy publicar esta editorial? Bueno, Luisa, creo que el editorial es bastante claro, explícito de por qué es necesario que se ratificara hoy esta situación. Hubo una reunión de directores de medios hace unas semanas atrás, pues convocada por AMI, por supuesto, y allí, pues con la tutoría, con la cabeza de Werner, pues empezar a ver cuál sería una manera de generar un diálogo mejor para que de pronto estas situaciones que se han dado en el país de ataques a la libertad de prensa, que no solo son del gobierno nacional, que pasa muchísimo más en gobiernos locales, en gobiernos regionales, en muchos territorios, y que llevan a la censura y a la autocensura,
pues requiere que reflexionemos sobre eso, porque si se escala el discurso público contra la prensa, pues ¿qué se puede esperar de los violentos? Como bien lo dice el editorial. Entonces, esa es la motivación, es decir, recuerden que la libertad de prensa, cuando se coarta, es el primer derecho que empieza a vulnerar la democracia, pues, y los ejemplos están por todas partes. Editor, ¿temen estos medios de comunicación que se unen al editorial que estos discursos de odio contra la prensa puedan escalar a amenazas, incluso a acciones que pongan en riesgo la vida de los periodistas en el país? Luisa, es que eso ya ha pasado, o sea, eso no es gratuito. O sea, el hecho de que empiecen a escalar estas agresiones verbales se traducen luego en justificaciones de algunos para cometer otros actos contra los periodistas. Muchos de los atentados contra periodistas, de las amenazas, de todo ese matoneo en las redes sociales, a veces viene, digamos, promovido por una declaración anterior de algún servidor público. Y es absurdo. Todo el sistema interamericano de libertad de expresión, sí, de la Convención de San José, pues ha sido muy claro en que los servidores públicos tienen que tener un nivel de tolerancia frente a la prensa y que no es fustigándola, ni amenazándola, ni con discursos incendiarios, como debe controvertir las cosas que diga la prensa. Para eso existen otros canales, incluido el diálogo. Entonces, claro que puede escalar, pero un poco esto y esta reacción hoy de los 33 medios es, hombre, no dejemos que escale. Vamos por el lugar que debe ser y retomemos la senda del diálogo, de los reclamos, porque pues, los periodistas nos podemos equivocar y los medios nos podemos equivocar, pero que sean reclamos dentro, digamos, de la sensatez y de la concordia, no a punta de discursos incendiarios y de amenazas. Sí, sí. Editor, hay una pregunta que nos puede ayudar a aclarar también, es que se piensa que como la mayoría de ataques es del gobierno nacional representado por el presidente de la República, en especial el presidente de la República es quien lanza esos ataques contra la prensa, se podría decir que de pronto están direccionados a los medios tradicionales, pero las editoriales también son de medios regionales, que para muchos usuarios y para muchas audiencias son medios alternativos. Es decir, aquí ni los medios alternativos y regionales se salvan, es que los ataques no son solo para los medios tradicionales, ¿es así? Luisa, es que esto es periodismo, ¿cierto? Y siempre vamos a incomodar a la gente, siempre vamos a incomodar al poder y si se está haciendo bien el trabajo, pues seguramente se incomodará a muchos. Pero es claro que si el discurso agresivo puede venir de un gobernante nacional, pues este discurso tiene más eco, ¿sí? Pero yo no diría que la mayoría viene de allí. En las regiones la cosa está muy difícil y hay alcaldes, hay secretarios, hay gobernadores que simplemente fustigan a la prensa todo el tiempo y sin este eco que se puede tener cuando lo hace Petro o un ministro. Entonces lo que necesitamos es sembrar conciencia de que es tan grave en cualquiera de los escenarios, ¿sí? Y esto pues también hay que recordar que este tipo de editoriales pues no son nuevos en Colombia. Ya en varias ocasiones los medios se han unido para rechazar otras cosas. Recuerdo uno del 2012 contra la censura judicial. Había salido un fallo anacrónico, horrible, absurdo, que planteaba una censura previa en Colombia y todos los diarios del país se juntaron y sacaron un editorial conjunto rechazando esto. Entonces no es un tema hoy porque se juntaron todos los medios contra el gobierno nacional porque una persona X está en el poder. No, no, no. Esto es de vieja usanza como una manera de protección. De hecho, y vale la pena recordarlo, mañana se cumplen 38 años del asesinato de Guillermo Cano y recuerden que después del asesinato de Guillermo Cano hubo un blackout informativo en el país como una manera de protesta contra los narcotraficantes que cometieron ese crimen. Sí, muy bien. Saludamos a esta hora también a Werner Sitzman, que es el director de AMI, que también recordemos es la Asociación Colombiana de Medios de Información. Director, buenas noches y bienvenido a la conversación. Buenas noches, Luisa Fernanda, un gusto. Fernando, mucho gusto. Director, la primera pregunta que yo quiero hacerle es para que la gente también entienda que muchos de estos ataques, ya sea del gobierno nacional o de los gobiernos locales o los gobiernos territoriales, son planeados. Muchos no son genuinos.
es con la intención de que la gente deje de consumir medios de comunicación. Podríamos aclararle ese punto también a las personas, a las audiencias, y es que muchos de estos ataques son una estrategia política también en la que los medios terminamos primero crucificados, juzgados y tratando de quitarnos la credibilidad, y segundo, llevando a la gente a un proceso de democracia en donde no se informan. Puede ser, Luisa, pero yo creo que lo importante más que especular alrededor de cuáles son las estrategias y los propósitos que hay detrás, lo que se ha invitado a analizar a la ciudadanía es el efecto. Y el efecto lo vemos ya permanentemente en la vida diaria. Consumir o dejar de consumir información, un medio o ir a determinados periodistas, informarse en general, se ha vuelto una cosa que lo que alimenta son una cantidad de emociones y de pasiones, por no decir bajas pasiones, y dentro de ellas odios. Y eso, indistintamente de la estrategia que tenga detrás, ha tenido por efecto eso, que es muy destructivo. Por eso esta iniciativa que toman hoy un grupo de directores que se unen alrededor de la necesidad de enviar este mensaje es un acto de responsabilidad que más que un enfrentamiento, una denuncia a un presidente, a unos funcionarios, a un gobierno, aunque claro se ha hecho una alusión que es innegable hoy en día a lo que ha venido ocurriendo en este gobierno, lo que pretende es sugerirle a la gente que no se deje confundir, que no se deje engañar. Y es un acto de responsabilidad que no solamente se predica respecto de los medios que formulan esta reflexión, sino es un acto de comunicación por parte de quienes tienen cierta capacidad de difusión, pero entre otras para abogar por aquellos que no la tienen tanto, el periodista de región, el periodista comunitario, el periodista de tantas zonas que están bajo la influencia de grupos armados, de narcotráfico, de criminalidad y que realmente se exponen todos los días y quienes terminan vía estos discursos y vía el deterioro de todos estos indicadores, pagando incluso con su vida como lamentablemente ha venido ocurriendo, porque lo que registra el deterioro de estos indicadores no es solamente que hay unas diferencias políticas o de aproximación, no, es que hay muertos y hay personas amedrentadas, hay personas a quienes se las ha agredido físicamente. Por supuesto, esto genera una espiral de censuras, autocensuras, temores, etcétera. Hay acoso judicial, hay acciones legales que además tienen costo en una época en la que el negocio de los medios, sea el comunitario más chiquito, sea el nacional más grande, están pasando por dificultades económicas y tienen que ir entonces a contratar abogados para defenderse, etcétera, etcétera, de una cantidad de cosas. Entonces son muchos frentes los cuales están produciendo estos efectos y la invitación a la gente es que más allá de qué es lo que los motiva, que ahí nos podemos quedar especulando eternamente, entienda que lo que sea que lo motiva no está bien, porque vulnera unos derechos como el de la libertad de prensa, que no son un derecho de la prensa o de los periodistas. La libertad de prensa es un derecho de todos y cada uno de nosotros. Sí, director Berner, es importante, y le voy a hacer esta pregunta a los dos, es importante saber la responsabilidad de los medios de comunicación también, de la prensa, en medio de un panorama tan polarizado, en medio de un panorama de constantes ataques. ¿Qué podemos hacer para ganarnos esa confianza de las audiencias, para decirles la información es necesaria? Esa responsabilidad cada día es mayor y lo hablábamos hace unos meses en este mismo programa, en Sala de Prensa. El periodismo y los medios tienen que ir moviéndose cada vez más a ser absolutamente consistentes con que lo que hacen es un servicio. El periodismo es un servicio informativo, un servicio de investigación, un servicio de denuncia. Por eso es tan importante la rigurosidad, la calidad, es tan importante corregir cuando hay una equivocación. De manera que esto no es solamente abogar por unos derechos privilegiados desde una prensa con visa para hacer lo que le provoca. Por supuesto que ese respeto hay que merecérselo, pero fíjese que precisamente la invitación a consumir contenidos con motivaciones intelectuales, de formar criterios, etcétera, es una invitación a que cuando haya un periodismo que no gusta, pues simplemente no se consume. Y ese debería ser el peor castigo que debería tener un periodismo mal hecho o un comunicador que no hace bien su oficio.
que la audiencia no lo quiera ver o que la audiencia lo rechace. Pero en esto del estímulo de las pasiones, al contrario, el juego se vuelve, no importa donde haya malos periodismos, provocativos, donde haya escándalos, donde haya cosas como esto fomenta esta dinámica, pues por eso entonces se sigue consumiendo y sigue habiendo clics y sigue habiendo rating y una cantidad de cosas. Por eso es tan importante este aspecto de la formación. Por supuesto, periodismo que no cumpla con los estándares de calidad, que no busque la excelencia y, insisto, que no entienda que lo que debe prestar es un servicio a la comunidad, que es el servicio de información, pues es un periodismo que debe resultar mal calificado por la propia audiencia. Lo que no está bien es que en un ámbito como debe ser el de la prensa, que es el del pluralismo, haya quien se abrogue la facultad de decir eso es mal periodismo, no se diga cuando es porque me critica, me denuncia o porque no piensa como yo. No, nadie puede decir eso es pésimo, entonces no lo miren, odienlo o peor aún, acábenlo, ¿no? Porque ya sabemos eso a dónde conduce. Sí, realmente palabras constantes en los últimos meses es lo que usted dice, lo que han nombrado bueno y mal periodismo o periodismo de una u otra orilla política, cuando en realidad el periodismo solo tiene la labor, primero, de informar y segundo, de contribuir a la democracia. Editor Fernando Alonso, respondamos la misma pregunta. Usted, que está en este momento dirigiendo uno de los medios regionales más importantes del país, ¿cuál cree usted que son las responsabilidades que hay hoy para combatir esos ataques, pero no combatirlos peleando, sino combatirlos ganándonos la confianza de las audiencias? Sí, Luisa, yo he dicho muchas veces que nosotros no podemos caer en el juego de ser sparrings de quienes quieren pelear con los periodistas y los medios. O sea, ya se encontró que dentro del proceso político volver a los periodistas enemigos de el poder, de un sistema de gobierno, de alguien que plantea el cambio, ¿cierto? Sea de derecha, de izquierda, pues le da réditos, y si los periodistas montamos en esa pelea como sparring, pues lo hacemos mal. Lo hacemos mal. Nosotros que tenemos que hacer es periodismo, y cuando tú hablas de la responsabilidad social, es que eso es un mandato constitucional. ¿Sí? Yo soy profesor de ética periodística y siempre hago énfasis en eso. La responsabilidad social es la ética con la que trabajamos los medios. Pero caer en ese juego, ¿sí?, maniqueo, de que entonces solamente los que informan de un lado son los buenos y los que informan de otros son los malos, pues no le hace ningún bien a esto, y mucho menos que sea alguien, como lo dice Werner muy bien, el que diga qué es lo bueno y qué es lo malo en el periodismo. Son las audiencias las que tienen que definir, ¿sí? Pero allí lo que hay que tener en cuenta y presente es que debemos informar con veracidad, ¿sí? Que debemos ser cada vez más transparentes, y casi siempre los medios, que somos muchas veces criticados por tradicionales, etcétera, pues somos los medios que tenemos más ojos sobre nosotros, que nos ayudan a controlar, incluidas las audiencias mismas. Quisiera ver muchos de esos medios que se dicen alternativos, o medios que se dicen pequeños, o medios que se dicen nuevos, innovadores digitales, si tienen los canales de control que tienen medios grandes como Caracol, por ejemplo. Eso, tener un programa como este, en un medio como este, es parte de ese proceso de reflexión sobre el oficio que tenemos que darnos los periodistas, porque es que hacer un periódico todos los días se hace de cero, y equivocarse es muy fácil, pero si tenemos controles es más fácil que corrijamos. Esa es la responsabilidad social, y ver siempre por encima la información, ¿sí?, independiente de a quién perjudique o a quién beneficie. La información monda y lironda, con todos los criterios que ello tiene para construirla. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy juiciosos y no entrar en peleas con quienes quieren argumentar lo contrario y que somos los enemigos y tal. No, los medios son importantes para la democracia, los periodistas son importantes para la democracia, y seremos relevantes en la medida en que hagamos el trabajo con rigor, con transparencia y con eficiencia. Y ahí es donde las audiencias nos pueden ver y revisar. Sí. Director Werner, ¿por qué la importancia de los medios de comunicación para la democracia y para la formación de sociedad? ¿Por qué los medios tienen esa labor y esa responsabilidad? ¿Y por qué ataques como los realizados por el presidente de la República, por mandatarios locales, por ministros, le hacen tanto daño, no al medio de comunicación, a la democracia en sí? Y fíjate que no son solo los medios, ¿no? Es el periodismo. Los medios son un canal, pero realmente ese oficio es el del periodismo y el del periodista, que tiene una vocación de servicio, insisto. ¿Y por qué es tan importante? Porque es que es una actividad profesional, de profesionales, no se diga cuando están agrupados
en unas empresas o en unas entidades, como lo decía Fernando ahora, que cuentan con los recursos, con la escuela, con la tradición, con las políticas, con los códigos, con los manuales y con la infraestructura, etcétera, para poder hacerlo de la mejor manera profesional. Hacer periodismo es una cosa bien costosa. Yo le he oído decir a gente que dice que hoy en día eso no se necesita porque como la calle está llena de celulares y de personas, pues cualquiera en la calle puede ir contando lo que está pasando, ¿no? Como si fuera una aplicación. Sí, el policía sigue en la esquina o hay tráfico en la cuadra siguiente. No, el periodismo es una cosa que va mucho más allá. El periodismo es una profesión, el periodismo es una actividad profesional, es organizada y necesita de un trabajo colectivo, de distintas especialidades de profesionales de toda clase de carreras que se unen alrededor del propósito de hacer eso, informar profesionalmente, investigar y denunciar. El periodismo investigativo es costosísimo. Hoy en día, en la época de la tecnología, se entiende a veces que es que la tecnología abarató todo, ¿no? La tecnología es costosa y ahí se requiere de unas inversiones y se requiere de un conocimiento y se requiere de una práctica, pero se requiere también de una experiencia muy importante. Y sobre todo porque más allá de proyectos comunicacionales valiosísimos, que son súper necesarios además en un ecosistema plural, que se dedican a determinados temas o que militan alrededor de determinados intereses, etcétera, intereses, digamos, de investigación, de redacción de cosas, esto de salir a cubrir la realidad es una cosa que necesita un esfuerzo colectivo muy importante. Yo siempre pongo de ejemplo la pandemia. En pandemia tuvimos una paz, digamos, con lo político, ¿no? Y con los escándalos y con las cosas. Nos encerraron y no sabíamos qué iba a ser de nuestro futuro. Y lo único que hacíamos cada día cuando nos levantábamos era buscar una fuente confiable de información que nos dijera qué estaba pasando y para dónde íbamos. Por eso, esto de hoy es de verdad una invitación a reconciliarse con la necesidad de tener información confiable, de que se exija al periodismo y a los medios que brinden esa información, so perjuicio de que no se consulten, ¿no? Como decíamos ahora, ese es el peor desprecio que podría ocurrir, pero para poder dotar a la ciudadanía, a la gente, de la mayor cantidad de elementos de juicio para poder formar su criterio y formarlo libremente y entendiendo que esa libertad es precisamente lo que se pretende proteger cuando se defiende estos derechos. Yo oía con un poco de tristeza esta mañana a un comentarista de radio que dijo que este esfuerzo editorial de algunos de los medios del país era inocuo, ¿no? O que era una cosa anacrónica, creo que fue la palabra que utilizó. Y citaba como ejemplo que a los americanos les salió muy mal, a los medios americanos, haberse enfilado de una manera conjunta en contra de Trump en su momento. Y fíjense lo que pasa unos años después cuando Trump vuelve al poder. Entonces esos esfuerzos salen muy mal. Yo no puedo estar más en desacuerdo con semejante cosa. La unión alrededor de la proclamación de unos principios y de la invitación a que defendamos los más elementales derechos que tenemos para construir sociedad no puede ser anacrónico en ninguna parte. Es un deber y es una responsabilidad que tenemos todos precisamente para eso, para rescatar el valor de ese esfuerzo profesional que comunicadores, periodistas y muchos de ellos a través de medios hacen para dotar a la ciudadanía a través de medios con la mayor capacidad de difusión de la información más veraz, más transparente y que les ayude mejor a tener criterios para tomar decisiones en su vida. Por eso es tan importante. Qué bueno que usted en su respuesta toque el tema de lo digital, el tema de las tecnologías, las nuevas formas de informarse y además de tener un acceso inmediato a mucho contenido que también necesita mucha responsabilidad. Editor Ramírez, hablemos de eso, hablemos, ejemplo, de las bodegas que salen como estrategias políticas que se involucran ya en las redes sociales y que terminan, por supuesto, generando incluso un clima de opinión. ¿Cuánto daño le hace al país, no solamente, también, como lo decíamos, al periodismo, estas bodegas en redes sociales? No, claramente aquí hay un juego en las redes sociales en general que es, y que los medios también tienen que estar ahí. O sea, ahí hay un tema que es muy serio porque
las redes sociales también sirven para comunicar, sirven para informar, pero es qué es lo que consumimos de esas redes sociales, ¿sí? Y claramente hay bodegas que son bots, ¿sí? Granjas de bots que se dedican y se compran para fustigar medios, periodistas, contradictores políticos, pero hay otras que funcionan directamente como estrategia de grupos que dicen todos hoy vamos contra este medio, contra este periodista, vamos a posicionar a una persona de nuestro grupo y eso también funciona. Y entonces el gran problema hoy, una gran inquietud hoy, pues ahora que hablaba Werner del tema Trump, es cómo el señor que ayudó a Trump a ser elegido es el dueño de una plataforma digital como es X, ¿sí? El señor Elon Musk. Y eso es muy grave para lo que puede ser el futuro de la democracia. En tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de bots y de granjas de bots con las redes sociales, pues nos estamos volviendo de alguna manera más manipulables, más fáciles de manipular. Y por eso es que es cada vez más necesaria la mejor información, una información de calidad, que la gente pueda consumir diferentes puntos de vista, que la gente pueda consumir diferentes medios de comunicación para hacerse su propia opinión. Pero mientras estemos simplemente al garete de lo que nos impongan estas bodegas o la inteligencia artificial o el dueño de una plataforma digital, pues la democracia está bastante vulnerable. Sí. Yo siempre pongo un ejemplo cada vez que me preguntan sobre la labor periodística y para resaltar la responsabilidad y los procesos que tiene un país como Colombia. Hablo con muchas personas que han dejado de informarse directamente con medios y con periodistas, sino que hacen más caso a la información que encuentran en redes sociales, que no es información muchas veces oficial. Y cuando me preguntan les digo, cuando hay una denuncia por falta de medicamentos, por una atención que no se realiza en salud, los medios nos encargamos de hacer eco a esas denuncias y posteriormente a esto, teniendo en cuenta la cobertura que ya tiene la información, las autoridades y los entes gubernamentales actúan para atender la denuncia. Sin la participación de los medios puede que muchas de esas denuncias nunca fueran atendidas. ¿Es esta, director Werner, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación? Ser la difusión y la expansión de realidades colombianas. Sí, de prestar servicios de información confiable, creíble y de calidad. Es que alrededor de este tema de las redes y de los contextos digitales hay mucha ignorancia. Y alrededor de la ignorancia, pues siempre hay quien explota esa ignorancia para mover el mal entendimiento de la gente a favorecer un interés. Y en lo político, pues no se diga, es así. Las redes no son medios, las redes sociales no son generadores de contenidos, las redes sociales son espacios. De hecho, ellos mismos se definen así, tanto que hacen unas defensas llenas de abogados carísimas, precisamente para no tener ninguna responsabilidad por los contenidos que ocurren en sus espacios. En el mundo digital, que es una cosa que aunque es tan popular y todo el mundo la usa a diario y de manera tan intensa, la gente todavía no entiende muy bien en dónde está. Los espacios de las redes sociales, como ocurriría con los espacios análogos, digamos, son espacios en los que hay gente, ¿no? Haciendo cosas. A veces esa gente es automatizada, como decía Fernando ahora, a veces es gente de verdad, pero yo siempre propongo que se compare esto con la experiencia de ir por unas calles donde hay unas plazas, donde hay unos establecimientos que están abiertos y se ven desde afuera, y cuál sería el criterio con el cual uno entraría en uno de esos sitios o se metería en una plaza de estas o en qué calle se sentiría atraído para oír o para ver algunas cosas. Yo creo que todos saldríamos corriendo si viéramos a gente con muy mala cara o encapuchada o escondida de pésimos modales y diciendo cosas en un tono y en unas condiciones absolutamente degradantes. Saldríamos todos corriendo. En las redes sociales no vemos nada de eso. En las redes sociales están disfrazados de unos códigos, con una fotico engañosa, con unas identidades que muchas veces son falsas o son anónimas. Y esa es el gran ruido que hay en las redes sociales. Por supuesto, también hay unas opiniones muy doctas, que son respetuosas y que son identificables, entre otras, por ejemplo, las de los medios. Los medios tienen presencia en redes y a través de eso hacen una difusión de su contenido porque entienden que es el conducto para comunicarse con unas audiencias que están ahí, ¿no? Claro. Y también están ahí, pero todos saben cómo se llaman.
Todos saben dónde es la dirección, en dónde se encuentran, quién es el director, quién es responsable del contenido. Si el contenido está mal, pueden decirle que lo rectifique, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final simplemente se utiliza para volverlo esta plaza pública, esta nueva gran plaza pública, donde pasa de todo y no se sabe a qué horas, etcétera, y ahí no hay orden público, ahí no hay autoridades, ahí no hay absolutamente nada, es un desorden total. Entonces, cuando se tiene esta conversación es muy importante inducir estas explicaciones para llevar la comunicación previamente a eso, la conversación previamente a eso, para entender realmente de qué es de lo que estamos hablando. Pero cuando se revuelve todo, ¿no? Contenido, redes, periodismo, etcétera, periodismo malo, contenido divertido, hay hastío de la gente. Bueno, el hastío no es porque existan las noticias, el noticio es porque están pasando cosas que hastían, pero entonces no las informamos. Y cuando efectivamente uno está cansado, entonces quiere ver otra cosa, quiere ver un video, quiere ver un chiste, pero eso no es periodismo, eso es entretenimiento, eso es otra cosa. De manera que por esto, toda esta pedagogía y estas conversaciones son fundamentales, dirigidas a la gente, no a tener peleas políticas con presidentes, ni con senadores, ni con nadie, sino dirigidas a la gente para tratar de hacer lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es periodismo y pedagogía alrededor del periodismo y de lo que debe ser este oficio y de la manera como se lo debe entender. Así es, director, les agradezco a ambos, al director y al editor de La Patria en Manizales, por esta conversación. Me voy a despedir con un mensaje porque ya tenemos que cerrar esta conversación, pero el mensaje es: déjenos realizar nuestra profesión, déjenos aportar a la democracia y respetémonos desde los cargos que tengamos. Muy bien, acabamos este espacio de Sala de Prensa por hoy, nos vemos mañana y a continuación tenemos Signo Pesos, el programa que le lleva la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.